Hola, soy Francela Lobos y hoy quiero contarte uno de los mayores milagros que el Señor ha hecho en mi vida. El 6 de julio del año 2016 yo iba manejando una moto y tuve un accidente sin explicación porque no tenía una causa lógica. Me desmayé manejando la moto y di con un poste, pero yo creo que el Señor desde ahí ya tenía como un plan para tratar en mi vida. Cuando fui al doctor de emergencia por el accidente, dijeron que tenía 3 fracturas de pelvis y era algo que no podía creer. Yo no dimensionaba qué era lo que significaba tener 3 fracturas de pelvis. Recordaba que mi mamá no estaba, ella andaba en un viaje, estaba lejos y solo estaba con mi papá. Y yo recuerdo que para él fue bien difícil porque casi siempre esas decisiones de salud las tomaba mi mamá. Y yo recuerdo que fue un tiempo bien duro para mi papá, el saber qué hacer, el tomar la decisión correcta. Y estando en esa clínica de radiografías, él se hincó y empezó a orar al Señor por una respuesta y porque le dijera qué era lo que tenía que hacer. Y de repente apareció un doctor, un traumatólogo, andaba ahí de pura casualidad y le dice a mi papá: pastor, ¿qué le pasa? Yo puedo ayudarlo. Y entonces él agarra mi caso y ahí fue donde sucedió el primer milagro. Nadie podía creer que yo tenía 3 fracturas de pelvis, pero que todos mis órganos internos estaban intactos. Y era una cosa sorprendente. Yo siempre me había quejado toda mi vida por mi peso, porque muy delgada. Y en ese momento fue lo que me salvó, porque el doctor dijo, por la edad y por su peso, que yo pesaba 90 libras, entonces no vamos a operarla y vamos a dejar que actúe como la medicina tradicional. Recuerdo que fui a mi casa, empezaron los 3 meses de reposo, eran 4 meses exactos de absoluto reposo donde no podía moverme absolutamente nada, y de ahí yo tenía que empezar terapias, muletas y total yo iba a poder caminar bien como en un año. Empezamos a orar y a clamar al Señor por un milagro. Yo no entendía por qué me estaba sucediendo eso. Yo recuerdo que en esa semana yo le dije al Señor: Señor, tú puedes hacer un milagro ya, tú no necesitas 4 meses, un año, una semana, tú puedes decirme que me pare y yo ahorita puedo caminar. Y para mí fue como bien duro, porque si yo servía, porque si yo estaba en la iglesia, porque era que el Señor estaba permitiendo esta circunstancia en mi vida. Y recuerdo que a las 3 semanas yo tenía que regresar al doctor para ver cómo iban los huesos. Yo había orado mucho para que en esas 3 semanas el Señor dijera: mira, ya está tu milagro, ya puedes caminar, y ya todo estaba olvidado. Y fuimos a esas 3 semanas al doctor y cuando él mira las radiografías dice: miren, nada ha cambiado, el pronóstico sigue igual, el tiempo sigue igual, así que se van a descansar a la casa. Y yo recuerdo que para mí ese fue el momento más difícil de quizás de ese proceso, porque yo no entendía por qué el Señor no había hecho el milagro todavía. Yo me recuerdo que esa noche lloré muchísimo y empecé como a reclamar de por qué el Señor no accionaba. Y ese día yo entendí que la verdadera adoración se practica en los momentos difíciles y que yo tenía que estar agradecida sin importar por lo que yo estuviera pasando. Y ese día cambió mi forma de pensar y yo empecé a orar de una manera distinta y a decirle: Señor, no por qué, sino para qué tú estás permitiendo esta circunstancia en mi vida. Empezamos a orar, estábamos en un tiempo de vigilias y ya cuando se cumplía estos 2 meses, un profeta nos había dado una palabra y dijo: en 13 días ella va a caminar. Él no sabía mi condición ni sabía lo que yo estaba pidiendo. Y yo me recuerdo que me aferré a esa palabra, empezamos a orar con mi familia y a creer que en 13 días yo iba a caminar. Y le hice la cita al doctor para decirle: mire, en 13 días yo necesito que usted me vea porque en 13 días yo voy a caminar. Y recuerdo que ese mismo día, en la noche, había una vigilia de milagros y mi papá tenía que predicar y yo estaba en cama. Y para él estaba siendo súper difícil porque ¿cómo era que él iba a predicar de milagros si él tenía a su hija en cama? Que el primer milagro que él estaba pidiendo no estaba sucediendo. Y yo recuerdo que mi papá se retiró ese día, se fue a orar y ese día en la mañana fuimos al doctor y él dijo: bueno, la ciencia no me deja. En la ciencia usted no puede caminar. Pero se quitó la bata y dijo: no en nombre de la ciencia, sino en nombre del Señor, yo te digo que camines.
Y él me preguntó, ¿tú crees que puedes caminar? Yo dije, sí. Y entonces él me dijo, entonces levántate. Y yo me levanté y empecé a caminar. Y yo siempre había dicho, yo lo que quiero es que me digan, toma tu lecho y anda, como el Señor había dicho en la Biblia al paralítico. Y de verdad fue literalmente lo que me sucedió. Y yo ese día caminé, nunca usé muletas, nunca fui a terapias, nunca hice nada. Literal fue un milagro sobrenatural. Y a partir de ese día yo puedo decir que nunca volví a ser la misma. Y entendí que los milagros de Dios suceden, así como en la Biblia también suceden de hoy. Pero yo necesito tener fe y aferrarme a la palabra que el Señor me da.